Hola amigos, gracias por acompañarme. Estamos a horas para que comience a rodar el esférico en la tercera fase de las eliminatorias de la CONCACAF rumbo a la próxima Copa del Mundo. Hablamos de todas las selecciones, de los partidos que se vienen y como dirían, tan tan, se llegó el momento. Esto es un poco de todo. Yo soy Saúl Salguero. Mire, el jueves comienzan las eliminatorias. Usted lo ha visto en todas las plataformas del ciberespacio, lo ha visto en los noticiarios de los diferentes países y todo el mundo habla de lo que se viene en estas eliminatorias. Usted ha visto esos programas que tienen periodistas de Guatemala, de Costa Rica, de Nicaragua, de Panamá, de El Salvador, y le preguntan al periodista salvadoreño, y el salvadoreño dice, gana la selección de El Salvador a Guatemala. Le preguntan al guatemalteco y el guatemalteco dice, mire, le gana Guatemala a El Salvador. Le pregunta al costarricense y dice que gana Costa Rica. Y le preguntan al panameño y obviamente va a decir que gana Panamá. Pero la realidad la vamos a conocer a partir del jueves por la noche, cuando al final del partido, de esos primeros dos encuentros, el árbitro diga la pelota no rueda más y entonces sabremos si Guatemala le ganó a El Salvador, si Panamá superó a Surinam y por consiguiente, al día siguiente sabremos si Haití le dio la sorpresa a Honduras o Honduras le ganó a Haití y si Nicaragua pudo con el mandado de ganarle a la selección de Costa Rica o simplemente Costa Rica tuvo un día de campo. Porque hasta este momento usted lo escucha en el ciberespacio y todo el mundo, pero todo el mundo tiene la respuesta. Hablaba con mi hermana hace unos minutos y me decía, deberíamos de aprender un poco más de la inteligencia artificial. Y sí, hasta la inteligencia artificial ha dado sus pronósticos de lo que va a ocurrir en estos partidos. Hoy, en este programa, yo dije, me voy a poner la camisa de El Salvador. Y aquí la tengo. No porque realmente esté convencido de que El Salvador le vaya a ganar a Guatemala, simplemente porque soy salvadoreño y me la tenía que poner. Para sentir que esas vibras, para darle esas vibras a la selección que, si somos honestos, necesita más que esas vibras de que yo ande la camisa de la selección. Para ver si suena la canción del el pájaro picón o la selección que dice, esa canción que dice que la selección es la mamá de todas las selecciones en Centroamérica. Pero la realidad es otra. Usted escucha periodistas, incluso Fernando Palomo, a quien yo le guardo un gran respeto, quien conozco y le tengo un gran respeto, decía, tengo el presentimiento, decía, sobre la cancha, sobre la realidad de la selección salvadoreña, no puedo tener esperanzas, pero tengo esa fe que algo grande va a ocurrir. Ojalá y no sea una goleada en contra de la selección de El Salvador. Pero igual, Fernando Palomo ya tiró el cohete al aire, diciendo de que algo puede pasar. Mire, y le puede salir. Y sí, y sí, y sí, imagínense que hasta cuesta decirlo. Y si El Salvador le ganara a Guatemala, Fernando Palomo dice al final, bueno, ya ven, yo lo sentí, yo lo presentía, sentía que el corazón se me salía de la camisa. Lo que ustedes quieran. Pero realidades, mire, hablemos primero de los partidos del día jueves, 4 de septiembre. ¿Cuánto hemos esperado que llegara este momento? ¿Por qué? Porque llega el momento de la verdad. 3 selecciones se clasifican de manera directa y 2 se meten al repechaje.
No es nada fácil. Es algo difícil lo que se viene. Un camino empedrado para muchas, lleno de esperanzas para otras, pero al final nadie puede llegar con ese favoritismo de decir yo voy a ganar, porque al final cualquier cosa puede pasar en estos partidos. Cualquier cosa. El Salvador visitando a Guatemala. Mire, hay muchas cosas negativas que se hacen en el fútbol salvadoreño, como viajar el día lunes en autobús a Guatemala, cuando lo pudieron haber hecho vía aérea, como lo hacen las selecciones grandes. ¿Para qué arriesgarse 5 o 6 horas de trayecto? ¿Para qué meter a un futbolista en un bus cuando necesita la mayor de las comodidades? Para llegar antes, para no tener que sacrificar al futbolista, a los músculos del futbolista que tarde o temprano se va a tener que esforzar al máximo en el terreno de juego. Y eso es parte del profesionalismo de cualquiera. Una selección de El Salvador que tiene un partido muy difícil. Una selección de El Salvador que tuvo una participación de mírame y no me toques en la Copa Oro. Desastrosa. La única selección que no marcó un tan solo gol en esa Copa Oro. Y pese a no haber marcado un tan solo gol, haber tenido una participación horrible en la Copa Oro, no realizó ningún microciclo durante 3 meses. Si fuera Panamá, si fuera la selección de Estados Unidos, si fuera la selección de Argentina o de España, yo diría, no importa, porque la mayoría de los jugadores llegan de Europa, llegan de las diferentes ligas alrededor del planeta. Pero no, solo 5 jugadores llegan como legionarios. 5. ¿Qué quiere decir eso? Que si la nómina es de 24 futbolistas, quítele 5, la base de su selección está en el redondo nacional. ¿Por qué no comenzar a trabajar con esta gente, con microciclos? Mire, ir a un mundial no es fácil. Ahora muchos dicen, yo tengo fe porque hemos visto que la selección, mire, yo tengo 60 años. Ya tenía uso de razón cuando a El Salvador, Hungría le metió 10-1. Recuerdo bien claro ese día. Llegué a mi casa del colegio. El partido era a las 2 de la tarde. Y me acuerdo que yo estaba pendiente de ese partido. Yo vivía con mi abuela en el segundo piso. Mi abuela en el primer piso y nosotros yo tenía mi cuarto en el segundo piso de la casa de mi abuela. Y me acuerdo de que yo estuve viendo ese partido. Mi padrastro, don Miguel Morales, estaba viendo el partido conmigo. No, era un desfile de Hungría sobre El Salvador. Cuando iban 7-0, yo le pregunté a mi padrastro, a don Miguel, le pregunto, ¿cree que levanta la cabeza la selección de El Salvador? ¿Sabe qué hizo don Miguel? Se fue al primer piso a ver el partido con mi abuela. Porque hasta él estaba molesto de lo que estaba ocurriendo. Entonces, usted me va a decir a mí que yo no sé del fútbol salvadoreño cuando me tocó vivir eso. Cuando he visto el desarrollo del fútbol salvadoreño, no solo como aficionado, sino como periodista. Entonces,
Y entonces, yo le diría a usted, este partido es completamente diferente. ¿Es un partido diferente? No. ¿Por qué? Porque durante 40 años no se ha hecho absolutamente nada. Porque no aprendimos de ese 10-1. Y porque la culpa no es de los futbolistas, sino que de los que han dirigido el fútbol de los últimos 40 años. Y ahora llegamos a este desorden, donde durante 3 meses no se trabajó para nada. Y ahora, en este partido, en el Estadio Cementos del Progreso ante la selección de Guatemala, todo el mundo dice, yo tengo fe. Mire, yo también tengo fe, pero soy realista. Guatemala, dicen, estamos mejor que El Salvador. Y es cierto. Guatemala está mejor que El Salvador. ¿Usted cree que el Bolillo Gómez va a ir a atacar a la selección de Guatemala? Va a defenderse, porque él va buscando un empate. Él va buscando sumar, porque el Bolillo, usted lo conoce bien. ¿Cuántos partidos ganó en las eliminatorias de Qatar con la selección de Honduras? Ni uno. ¿Cuántos goles marcó la selección en la pasada Copa Oro? 0. Le digo, los números del Bolillo son malos. No es un técnico que va a ir a atacar a la selección de Guatemala. En 8 partidos con la selección de El Salvador tiene una victoria, 4 empates y 3 derrotas. Y la única victoria la tiene ante Anguila. Entonces, no, muchos dirán, el fútbol de Guatemala se parece al de El Salvador. Sí, la diferencia es que en Guatemala hay más plata. La diferencia es que en Guatemala hay más plata y los extranjeros que llegan son de mejor calidad. Los técnicos que llegan son de mejor calidad. Entonces el futbolista guatemalteco es mejor que el salvadoreño. ¿Por qué? Porque tiene mejores condiciones. Y que me puede decir usted lo que quiera. Pero sobre la realidad, Guatemala, un empate ante El Salvador es un fracaso. Si Guatemala empata con El Salvador, es un fracaso. Guatemala va a salir a ganar ese partido. Porque sabe que ganando de local es como comienza a sumar puntos que la van a poner cerca de esa clasificación a la próxima Copa del Mundo. Panamá será un problema aparte, pero primero su rival en turno es El Salvador. Y ese es el partido que la selección de Guatemala quiere ganar. ¿Tenemos opciones para ganar? Mire, muy difíciles. El Salvador tiene opciones ante la selección de Guatemala, son muy, pero muy difíciles. Las únicas opciones que tiene son esos periodistas que han estado hablando de más. Esos periodistas salvadoreños que ahora hablan como argentinos y que tienen el mate en los programas, que se comieron una empanada argentina y ya hablan como argentinos. Y que el 4-4-1, que van a jugar, no, El Salvador va a jugar con 2 líneas de 4. Van a poner adelante a Bryan Gil a tirarle pelotazos tal y como lo hicieron en la Copa Oro. Así, vaya y peléela, vaya y búsquelas. El Salvador va a jugar con los 5 legionarios, no los va a poner. Si los pone sería un milagro. Va a salir jugando con Nathan Ordaz, va a jugar con Bryan Gil y Joshua Pérez. Los otros dos, Harold ni siquiera tiene actividad. ¿Jugó su último partido? Sí. ¿Cuánto tenía de no jugar en el equipo de la MLS Next Pro? Hasta este fin de semana jugó. Tomás Romero es el portero banca. No tiene actividad, pero ¿qué es mejor que Mario González? Déjelo por seguro. Pero el Bolillo va a poner a Mario González como portero. Mario González va bien por abajo, pero por arriba no agarra, pero ni un elefante que se lo tire de enfrente.
Ojalá me equivoque. Y no estoy hablando mal de El Salvador, simplemente estoy siendo muy realista. Yo no le voy a decir tengo un buen presentimiento. Ojalá y la selección pudiera ser un buen partido. Ojalá, porque miren, el fútbol puede pasar cualquier cosa. Y entre esas cosas puede salir de que mañana todos se levantan con el pie derecho y la selección de El Salvador le gana a Guatemala. Porque puede pasar. Que dentro de la realidad es muy difícil, pero puede pasar. Y ese sería un fracaso enorme para la selección de Guatemala. Así de sencillo. Hemos estado esperando este partido. No es nada fácil. Son dos selecciones para muchos parejas, para mí no. Hay cierta diferencia y esa diferencia juega en favor de los locales, que es Guatemala. Muchos piensan que el estadio no será factor determinante. Yo creo que ese estadio estará hasta las banderas de lleno. Yo creo que se va a llenar y el apoyo que va a tener la selección de Guatemala va a ser fundamental. Es un partido difícil, es un partido duro. Sabemos cómo se juega en Centroamérica y patadas habrán. Es un partido duro. Que gane el mejor. Que gane el que menos falle. Es lo único que puedo decir. Como salvadoreño, obviamente, mi corazón me gustaría que ganara El Salvador. Pero la razón, y como amante de fútbol, a este bello deporte yo quiero que gane el mejor. Y si el mejor es Guatemala, hermanos, felicidades. Pero yo no vengo a darle paja, como decimos en El Salvador, a nadie. Yo vengo a hablar claro. Si Guatemala es mejor, que gane Guatemala. Pero eso sí lo puedo decir. Un empate, que El Salvador saque un empate ante Guatemala, será un fracaso para la selección de Guatemala. El primer traspié rumbo a la próxima Copa del Mundo. Porque no es fácil. Los rivales no son fáciles. Panamá, Surinam no son selecciones fáciles. Por eso le digo, la mejor de las suertes en este partido. El otro encuentro de este jueves 4 de septiembre es el Surinam enfrentándose a la selección de Panamá. Sobre el papel, Panamá obviamente es el gran favorito, pero ya vimos jugar a Surinam en la Copa Oro. Y sabemos que es una selección que puede complicar a cualquiera. Estuvo a punto de complicar a Costa Rica en la Copa Oro. El 92% de la selección de Surinam juega en Europa. Tiene jugadores muy pero muy buenos. Que Panamá está entre las 4 mejores selecciones de la CONCACAF, por Dios, eso todos lo sabemos. Y el que no lo acepta, mire, es masoquista. Pero que Panamá está entre las 4 mejores, no lo dude. El desarrollo que ha habido en Panamá es grande, siempre lo he dicho. Mire, Panamá hace 15, 20 años, buenísima para el voleibol, para el béisbol, para el boxeo. Hoy no. Hoy son buenos en el béisbol, en el voleibol, en el básquetbol, en lo que usted quiera, pero también en el fútbol. Y están entre las 4 mejores selecciones de la CONCACAF, con un proceso largo con Thomas Christensen, con jugadores militando en las mejores ligas del mundo, jugadores conocidos, jugadores que están en la Liga Mexicana, una de las ligas millonarias en la CONCACAF, donde se maneja billete a diestra y siniestra. Pregúntele a Alberto Carrasquilla, a José Luis Rodríguez, el Puma. Este no canta, pero juega bien.
Son jugadores que están destacando en el fútbol extranjero. Le daba la nómina de convocados de Thomas Christensen. Son gente que ya está curtida con la selección. Saben a lo que van, saben a lo que juegan y complican a cualquiera. Pero por delante tienen a una selección de Surinam que juega de local. Por delante tienen a una selección de Surinam que, jugando en su casa, con sus condiciones, puede complicar a la selección de Panamá. Y aquí no hay argumento, ni por mucho que digan en las redes sociales, que Panamá es el gran favorito. Favorito es, pero los partidos no se ganan con favoritismo. Los partidos se juegan en la cancha y se ganan en la cancha. El que menos errores comete es el que gana. ¿Cuántas veces? Y ustedes, mis hermanos panameños, no me dejarán mentir. ¿Cuántas veces hemos dicho que Panamá, y de repente Panamá se le ha caído, como ese dicho que dice, del plato a la boca se cae la sopa? ¿Qué pasó en la Copa Oro? Empate ante Honduras y luego, en el lanzamiento de los puntos penales, se acabó el sueño de Panamá en Copa Oro. Y todos habíamos dicho que Panamá tenía para llegar a más. Y claro que Panamá tenía para llegar a más. Pero eso pasa cuando se llega demasiado confiado a estos partidos. Le digo, podrán ser favoritos, pero a Surinam no se le puede dar como un rival fácil. Porque la selección de Surinam puede pegar el susto a la selección panameña. Ojalá y no, porque como centroamericano, obviamente yo quiero que ganen mis selecciones, las selecciones del área. Y yo desde aquí les mando un abrazo a todos mis hermanos panameños y les deseo la mejor de las suertes en ese partido. Y ahí estaremos con los dedos cruzados para que las cosas salgan como debe de ser. Yo lo he dicho siempre, para mí Panamá tiene un equipo, tiene un técnico, tiene la organización para llegar a la próxima Copa del Mundo. Pero para lograr el boleto, tiene que ser número uno en un grupo donde está una selección de Guatemala, donde está una selección de Surinam y donde está una selección de El Salvador. Fácil, sencillo o difícil. Porque estos partidos, lo he dicho en repetidas ocasiones, todo el mundo quiere ir al Mundial. Es la graduación para cualquier futbolista. ¿O no? Mire, el 5 de septiembre, el viernes, otros dos partidos. El primero, Haití enfrentándose a una selección de Honduras. ¿Cuántas veces Honduras ha sufrido más de un dolor de cabeza en el Caribe? Muchas veces. Y no solo Honduras. No solo Honduras ha sufrido en el Caribe. Son condiciones difíciles. Mire, cuando la CONCACAF va a Centroamérica, exige que las canchas estén a nivel de Europa. Pone condiciones, iluminación, que el césped, que no sé qué, pide 1001 detalles. Pero cuando estas selecciones del Caribe van a ser sedes, CONCACAF se hace la del ojo pacho. ¿Cierto o no? Y ahí las canchas son malas. Los escenarios deportivos, muchos de ellos han sido adecuados o han sido reformados para jugar al fútbol o reconstruidos en un caso. Eran campos de cricket y de repente los hicieron para hacer fútbol. Las condiciones son diferentes. Las canchas son duras porque es el Caribe. La humedad, el calor, juegan en favor del local. Entonces no son partidos fáciles. Y después dicen, qué mal jugó fulanito, qué mal jugó sutanito. Vaya a correr usted en esas condiciones. A ver si
¿usted responde de la misma manera que lo haría en casa? Si en casa usted daba 30 minutos corriendo, en el Caribe esos 30 minutos se le pueden convertir en 15 o 20. ¿Por qué? Por las condiciones que son muy diferentes a las que usted está acostumbrado. La humedad, campos que no están al 100%. Y no es que tengamos las mejores canchas, pero CONCACAF exige en Centroamérica lo que no exige en el Caribe. Y eso es verdad. Entonces, para Reinaldo Rueda y sus muchachos, este no es un partido fácil. No se pueden confiar de la selección de Haití. Que Honduras llega con banderín de favorito, podría ser. Pero como lo vuelvo a repetir, una cosa es llegar con un banderín, que yo soy el favorito, y otra cosa es, mira, vení, ganame en el partido. Porque ahí las condiciones cambian. Expulsiones, tarjetas amarillas, cualquier cosa que ocurra en el partido lo puede condicionar. Entonces es bien fácil hablar y decir que Honduras tiene un buen equipo y le va a hacer frente a la selección de Haití, y otra cosa es en el terreno de juego. Le vuelvo a repetir, los periodistas no juegan fútbol. Esos son buenos hablando, diciendo, poniendo presión, pero a la hora de jugar, ese es otro pisto, como dicen en mi tierra. Esa es harina de otro costal. Por si no me entendió que era pisto. Nicaragua ante la selección de Costa Rica. Partido duro. Para la selección de Nicaragua y para la selección de Costa Rica. Mire, sobre la selección de Nicaragua existe una impresión de que es la primera vez en una tercera fase de eliminatorias mundialistas. ¿Es una selección que ha ido creciendo? Sí. ¿Ha dado sorpresas ante selecciones del Caribe? Lo ha hecho. ¿Que está mejor preparada que la selección de El Salvador? Yo podría decir que sí. Por el proceso mucho más largo, porque han estado trabajando, porque ha habido una planificación, porque hay una inversión, porque es una realidad. La Liga de Nicaragua es mejor que la Liga salvadoreña. Muchos dirán, no, tienen mejores escenarios deportivos. Además de eso, hay mucha mejor inversión. Y pruebas, las últimas tres ediciones de la Copa Centroamericana. En esta 2025, desafortunadamente, el Real Estelí desaparece. Pero si usted ve el rendimiento de los equipos nicaragüenses en la Copa Centroamericana, es mucho mejor que el rendimiento que han tenido los equipos salvadoreños en ese mismo torneo. Vea los números. Googleelo, como dicen algunos. Pero es la verdad. Entonces Nicaragua recibe a una selección de Costa Rica que llega presionada. ¿Por qué? Porque Costa Rica llega como el gran favorito del grupo C, como la selección que tiene que clasificar de manera directa al Mundial por lo que muchos mencionan, que es la historia, por todos los mundiales donde ha estado, por todo lo que ha logrado la selección de Costa Rica. Y eso, discúlpeme, pero hay que respetarlo. Ahora, respetar la historia. Pero sobre el terreno de juego se respetan otras cosas. Ahí se respeta la entrega, ahí se respeta quién comete menos errores y quién sale victorioso. Ahí no importa cuántos mundiales tiene Costa Rica, si no, pregúntale a Panamá. Que Costa Rica, como lo dije en el programa pasado, ¿es una selección que ha ido en crecimiento? Claro que sí. Es una selección joven. Hay muchos jugadores que se dieron a conocer en la pasada Copa América, cuando Gustavo Alfaro dirigió a esa selección.
Poco a poco seleccionados de Costa Rica pegaron el salto para ligas importantes alrededor del mundo. Llega en enero del 2025 Miguel Herrera y le ha dado un cambio total a esa selección, por la garra que esa selección de Costa Rica tiene ahora. Y eso, el trabajo formal, pese a todo el drama que le quisieron poner los que le gustan las telenovelas de que, ay, se va a ir el Piojo, que se va a ir. No, se va para ningún lado. ¿Por qué? Porque él sabe que cuánto gana en Costa Rica, $360,000 mensuales, más o menos eso gana. Y muchos dirán que poco gana, sí, pero ¿cuánto va a ganar si clasifica a la selección de Costa Rica? Costa Rica hace un buen papel en la próxima Copa del Mundo. Dígame, ¿quién no va a querer de técnico al Piojo Herrera? Sus números van a subir. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a ganar más. Va a tener mejores ofertas. Mire, el Piojo es un gran técnico. Y además de ser un gran técnico, es inteligente. Es inteligente. Por eso le digo, Costa Rica llega con esa presión que tiene que arrancar esos primeros 3 puntos. Que el partido es difícil para Nicaragua, lo es. Porque aquí hablamos de la calidad de los jugadores de Costa Rica. Que Nicaragua va en un proceso que va creciendo. Eso no lo vamos a obviar. Que el estadio estará a reventar. Los boletos ya se vendieron. Va a haber un lleno total en ese partido. Y como lo dije al principio, los partidos se ganan en casa. Y sorpresa se dan. Y muchos dirán, sí, pero es muy difícil. Mire, muy difícil era que Uruguay le ganara en el Maracaná a Brasil en esa final. ¿Y cómo se llama a esa historia? El Maracanazo. ¿Por qué? Porque Uruguay le ganó a Brasil. Y Brasil era el favorito. Así sucede en el fútbol. Hemos visto cómo se dan situaciones. Entonces no podemos decir que no puede suceder, porque el fútbol es tan ilógico que cualquier cosa puede pasar. Esos son los partidos del 4 y del 5 de septiembre. Después estaremos hablando, obviamente, de lo que pasa el 8 de septiembre, cuando El Salvador reciba a Surinam y cuando la selección de Panamá en el Rommel Fernández se enfrenta a la selección de Guatemala. Y después, el 9 de septiembre, cuando Costa Rica se enfrente a la selección de Haití en San José y la selección de Honduras reciba a la selección de Nicaragua. ¿Qué es lo que podemos decir de los partidos del jueves y viernes? Es que no se pueden perder. Todos llegan con ese objetivo de estar en el próximo mundial. Unos con más posibilidades que otros. Pero al final, después de los 90 minutos de cada partido, es cuando podremos decir si se cumplió lo del pronóstico, si se cumplió lo de llegar de favorito. O podremos estar diciendo, vaya que le fue mal a fulanito o a sutanito. Por eso le digo, se vienen cosas importantes en estas eliminatorias mundialistas que nos agarren persinados a todos. ¿Por qué? Porque es una realidad. Porque el fútbol es bello. Ojalá que hay que ser respetuosos, hay que respetar al rival, que no se repitan situaciones lamentables en los escenarios deportivos, como aquel botellazo que le pegaron a Javier el Vasco Aguirre en Honduras, que no se den actos de violencia, que la gente entienda de que el fútbol es un deporte que apasiona, que no olvidemos que después de esos 90 minutos todos seguimos siendo hermanos.
seguimos siendo centroamericanos. Y al final de todo esto, apoyemos, celebremos y aplaudamos a quienes salgan ganadores. Porque ese es el espíritu deportivo. Porque a eso vamos. Vamos a jugar. Vamos a divertirnos. Y que gane el mejor. ¿No le parece? Y hablando de que gane el mejor, la selección de México, la selección de Javier El Vasco Aguirre tiene 2 partidos amistosos. El 6 de septiembre, en el Coliseo de Oakland, México se estará enfrentando a Japón. Y el 9 de septiembre en Nashville, Tennessee, ahí la selección de Javier El Vasco Aguirre se enfrentará a Corea del Sur. La selección de Mauricio Pochettino, mire, en El Salvador quieren meter técnicos colombianos. Hace mucho se daba eso de los técnicos, esa era de los técnicos colombianos. Hoy la era es de técnicos argentinos. Si usted ve en Sudamérica, la mayoría de técnicos de las selecciones de Sudamérica, de la Conmebol, son técnicos argentinos. Porque es la época de los técnicos argentinos. Hay un técnico que es campeón del mundo. El único técnico malo ha llegado a la selección de los Estados Unidos, que es Mauricio Pochettino, que hasta este momento yo no sé a qué quiere jugar. ¿Por qué? Porque va de mal en peor. Pues bien, la selección de Estados Unidos el 6 de septiembre en el estadio Harrison en New Jersey se enfrenta a Corea del Sur y el 9 de septiembre en el Columbus, Ohio, ahí se estará enfrentando a la selección de Japón. Mientras que la selección de Canadá tiene 2 partidos amistosos. El viernes 5 de septiembre se medirá la selección de Rumania y el 9 de septiembre se enfrentará a la selección de Gales. Y no se le olvide que también el 4 de septiembre hay eliminatorias sudamericanas. Paraguay se enfrenta a Ecuador, Argentina, Venezuela, Uruguay, Perú, Colombia ante Bolivia y Brasil ante Chile. Perú y Chile por cerrar estas eliminatorias que han sido desastrosas de la mejor manera. Argentina ya clasificada al Mundial, un Ecuador con un pie adentro, uno afuera, una selección de Brasil en un tercer lugar también con 25 puntos, que también está entre 3 puntos y voy al próximo Mundial, una selección de Uruguay en la 4ª posición, Paraguay es 5º, Colombia es 6º, Venezuela 7º, Bolivia en la posición número 8 con 17 unidades, Perú en el 9º puesto con 12 puntos y en el sótano la pobre selección de Chile. La jornada 18, la última de estas eliminatorias mundialistas en Sudamérica, se va a disputar el 9 de septiembre, día martes. Ecuador-Argentina, Chile-Uruguay, Bolivia-Brasil, Venezuela-Colombia, Perú-Paraguay. Por cierto, estaremos hablando de lo que ocurra en estos partidos. La mejor de las suertes también a mis hermanos sudamericanos que buscan ese boleto que los clasifique a la próxima Copa del Mundo. Mire, esto es lo que traía en este programa. La mejor de las suertes para ustedes, mis hermanos en Centroamérica. Ojalá sus selecciones salgan a ganar. Ojalá sus selecciones logren cumplir los objetivos, que gane el mejor. Y aquí estaremos, hablando, riéndonos o llorando. ¿Por qué? Porque el fútbol así es, lleno de pasiones. No le haga caso a los locos que toman mate y no saben. Mire, ni de niños tomaban café de olla, con eso le digo todo. Hasta aquí llegamos. Hay que vivir el fútbol con la cabeza. Bendiciones desde ahí arriba. Un saludo para usted, un abrazo. Lo veo en el siguiente programa, aquí en Un Poco de Todo. Yo soy Saúl Salguero.